Bendiciones a todos, gracia y paz en Cristo. Pues mire, en esta ocasión vamos a continuar con la enseñanza pasada acerca del bautismo, pero quiero que ahora nosotros lo veamos desde otra perspectiva, desde la perspectiva que es sombras y figuras. Que yo al menos considero que es una bendición muy grande cuando el Señor nos revela ciertas sombras, ciertas figuras, con el propósito de poder entender algunas cosas que cuando la leemos no están muy claras, pero que por medio de estas sombras el Señor nos las deja ver de una manera más clara. Y esto lo vamos a relacionar con el tema que hemos estado viendo acerca del bautismo. Cómo poder entender ciertas sombras que el Señor nos da acerca de esto del bautismo. Aquí lo importante es que nosotros podamos entender bien estas sombras, ¿sí? Porque también es una bendición entenderlas, pero también es un peligro malentenderlas, porque podemos irnos por otro lado que no es el correcto, ¿sí? Y para esto pues vamos a dar algunas bases bíblicas, ¿sí? Algunas bases bíblicas que nos permiten ir entendiendo esto. Primeramente, vamos a tocar nuevamente el libro de Romanos, pero vamos a mirar el contexto de este capítulo 6 y capítulo 7 que tomamos en el video pasado por encimita nada más. Pero vamos a ver cómo empezó todo esto. Miren, el capítulo 5 de Romanos, capítulo 12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, mire lo que dice. Aquí nos empieza el apóstol Pablo a mostrar, vamos a llamarlo así, dos enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, son enemigos de nosotros. Ahora, ¿por qué le digo enemigos de Dios? Porque de igual manera en 1 Corintios capítulo 15 dice el apóstol Pablo que el postrer enemigo a vencer será la muerte. Y los nombra como un enemigo, ¿sí? Y estos enemigos es el pecado y la muerte. Y se acuerda que en el video pasado vimos el concepto del pecado. Ahora lo vamos a ver en algunas sombras que la misma escritura nos enseña. Primeramente, mire lo que dice. Dice que cuando el hombre pecó, dice que por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte. Y sabemos que ese hombre fue Adán. Se abrió una puerta, vamos a llamarla dimensional, por donde pudo entrar legalmente a este mundo el pecado y la muerte. Entonces, primeramente entendemos que ni el pecado ni la muerte son de este mundo, sino que vinieron de otro lado. Adán abrió una puerta y ellos pudieron entrar legalmente a este mundo y legalmente siguen en este mundo, ¿sí? Bueno, y nosotros vemos la primera referencia del pecado que el Señor nos lo muestra en Génesis capítulo 4, versículo 6, mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
Entonces vemos cómo el pecado, como leímos en Romanos, por cuanto el hombre pecó, entró el pecado, y con el pecado la muerte, y por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces aquí el Señor nos muestra cómo el pecado ya estaba al acecho de Caín. Sabemos que Caín mató a Abel, se empezó a corromper toda la humanidad. Podemos ver en Génesis capítulo 6 que dice que ya el corazón y los pensamientos del hombre eran solamente en hacer el mal. Empezó a crecer el pecado, vamos, ¿sí? Pero lo importante y lo que yo quiero resaltar en esto son estos dos enemigos que el apóstol Pablo nos muestra aquí. Estos dos enemigos que el Señor Jesús venció en la cruz. Venció el pecado y venció la muerte. Le voy a dar una cita que está en Romanos capítulo 8, versículo 2, que dice, mire, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? El pecado y la muerte, estos dos enemigos. Y estos dos enemigos se empezaron a desarrollar a través de la historia de la humanidad, llegando todavía hasta nuestros tiempos, pero también siguiendo tomando poder, porque nosotros no hemos podido entender plenamente lo que el Señor ha logrado en la cruz. Nosotros ya explicamos en el video pasado que ya el pecado, para los que nos hemos bautizado, no tiene poder sobre nosotros. Ahora bien, vamos a empezar con las figuras. Mire, primeramente vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y este hecho nosotros lo podemos ver en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, mire, del versículo 23 le voy a dar lectura. Nos narra la historia de cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Dios abrió las aguas y el pueblo de Israel pasó por el medio de las aguas. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que ahí fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire lo que dice el versículo 23 de Éxodo capítulo 14. Entonces los egipcios se reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros, sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Me voy a saltar hasta el versículo 28 y dice, versículo 27 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está narrando en 1 Corintios capítulo 10, este hecho. Pero aquí lo que yo quiero que veamos son estas figuras que nos permiten entender algunas cosas que literalmente no podemos ver. Vamos a empezar por el faraón. El faraón que había
teniendo preso al pueblo de Israel. ¿Quién es el faraón? ¿Qué simboliza? Sabemos que el faraón simboliza a Satanás. ¿Qué simboliza Egipto? Sabemos que Egipto simboliza al mundo. ¿Qué simboliza el pueblo de Israel? El pueblo de Israel simboliza a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Ahora simboliza a los que estamos en Cristo Jesús, que somos la iglesia de Dios, ya sea judíos o no judíos. Pero aquí hay algo muy importante que simboliza el jinete y el caballo. El jinete y el caballo, que fueron los que quedaron bajo el agua cuando el Señor mandó que las aguas regresaran. Y dice aquí la escritura que las aguas volvieron y inundaron, tomaron su posición, y el ejército del faraón, que es el jinete y el caballo, quedaron bajo las aguas. Vemos estos dos personajes aquí representados en el jinete y el caballo. Estos dos personajes, ¿quiénes son? Esos dos personajes es el pecado y es la muerte. Ahora, ¿por qué decimos que son estos dos personajes? Porque obviamente que en el bautismo, como ya lo vimos en el video pasado, que derrotó, así como derrotó nuestro Señor Jesucristo al pecado en la muerte, así nosotros lo derrotamos en el bautismo, y el pecado queda bajo las aguas junto con la muerte. Y aquí nosotros lo que estamos viendo, que cuando el Señor hizo volver las aguas del mar, fueron sumergidos y fueron quedados bajo esas aguas el jinete y el caballo. Por eso es que nosotros estamos seguros de que estas figuras, estos simbolismos, pertenecen al pecado y a la muerte. Y nosotros de igual manera lo podemos ver en otra figura. Esta es un poquito todavía más complicada, pero lo vamos a ver de igual manera y lo vamos a entender. Mire, hay un evento en Éxodo capítulo 7 que es cuando el Señor le habla a Moisés para que vaya a rescatar a su pueblo, el pueblo de Israel, para que lo vaya a libertar del faraón, de la esclavitud en que estaba siendo sometida. Moisés no quiere ir porque primeramente tiene miedo y se le opone al Señor y le dice que no, que mande a otro. Inclusive le dice que él es torpe para hablar. Entonces el Señor le dice que lleve con él a su hermano Aarón. Su hermano Aarón va a hablar por él. Resulta que le dice Moisés: bueno, y si no me creen, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y ahí es cuando el Señor le revela su nombre a Moisés. Yo seré el que seré, el tetragramatrón. Ahora, el Señor le da señales a Moisés para que el pueblo le crea que Dios le ha mandado. Le da unas señales, pues por así decirlo, medio raras. Una de esas señales le dice el Señor: mete tu mano a tu seno. Mete Moisés su mano al seno y sácala. Y la saca, y dice la escritura que cuando saca su mano Moisés de su seno, hay lepra en su mano. Y dice, y le vuelve a decir: vuelve a meter a tu seno, la vuelve a meter.
y la vuelve a sacar y ya la saca limpia, sin lepra. Esa es una señal que el Señor le da a Moisés. Y no es una señal muy poderosa para nosotros, que en otra ocasión la vamos a explicar, porque ahorita lo que a nosotros nos interesa para explicarlo con relación al tema que estamos viendo, es la siguiente señal que le dice el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés: una vara. Y le dice: aviéntala al suelo. Moisés la avienta y la vara se convierte en serpiente. Y el Señor le dice: tómala ahora de la cola. La toma y se vuelve a convertir en una vara. Lo manda el Señor con esas señales, le da otra señal, 3 señales, y manda a Moisés con estas señales a rescatar al pueblo. Pero yo quiero hacer hincapié en que estas señales eran para que el pueblo creyera que Dios había mandado a Moisés a rescatarlos, ¿sí? En el capítulo 7 del Éxodo vemos que Moisés se presenta delante del faraón. Mire, le voy a dar lectura. Cuando os hable faraón y diga: hacer un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Ahora, hemos visto, o ya mencionamos, algunos simbolismos que la Escritura usa, como el faraón, una figura, un simbolismo de Satanás; Egipto, un simbolismo del mundo; el jinete y el caballo, que eran los que estaban esclavizando al pueblo de Israel como la iglesia del Señor, ¿sí? Pero ahora aquí vemos estos nuevos simbolismos que vemos nuevamente a faraón. Vemos a Moisés como ese libertador, el que iba a darle libertad al pueblo de Israel. Pero vemos otro personaje que es que es Aarón. ¿Qué representa Aarón y qué representa Moisés? Cuando el Señor manda a nuestro Señor Jesucristo aquí para libertarnos a nosotros, no solamente al pueblo de Israel, lo manda con dos encomiendas, y el Señor Jesús iba a tener que realizar 2 oficios. Primeramente, lo manda para libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, cosas que el pueblo de Israel no entendía. Pero para eso tenía que venir a cumplir un oficio sacerdotal, pero también tenía que venir a cumplir un oficio monárquico, para libertar también al pueblo de Israel, no solamente de una esclavitud espiritual que era el pecado, sino de una esclavitud física, que era en ese momento Roma tenía esclavizado al pueblo de Israel, lo tenía sometido. Eso quiere decir que Moisés representaba ese oficio monárquico y Aarón representaba ese oficio sacerdotal, ¿sí? Cuando Aarón avienta las varas, su vara, y se convierte en serpiente, lo mismo hacen los hechiceros. Y tenemos los nombres de estos hechiceros porque nos los da
nos los da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da los nombres de esos hechiceros que se llamaban Janes y Jambres, ¿sí? Sabemos que se llamaban así porque el apóstol Pablo nos da esos nombres. Ahora bien, lo que hacen estos hechiceros es que avientan sus varas y se convierten en serpientes. ¿Y qué hace la serpiente de Aarón? Se traga a las otras dos serpientes de los hechiceros. Entonces nosotros ahí podemos ver estos simbolismos de estas dos serpientes, de estos dos hechiceros, que son súbditos del faraón que representa a Satanás, ¿sí? Y estos simbolismos de estos hechiceros, estas dos serpientes, es el pecado y es la muerte. Esta serpiente que sale de la vara de Aarón representa al Mesías. Ahora, ¿por qué digo yo que representa al Mesías esta serpiente? Si nosotros sabemos que regularmente la serpiente representa al enemigo, a Satanás. Porque la misma escritura nos lo enseña. La misma escritura nos enseña que, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, el mismo Señor Jesús se compara como la serpiente de bronce. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y este mismo hecho, esta misma historia nosotros la podemos ver en el libro de Números, capítulo 21, cuando Dios mismo dice que manda serpientes ardientes que mordieran al pueblo. Y si eran mordidos por estas serpientes morían, pero si miraban a esa serpiente de bronce que Dios mandó a hacer a Moisés, dice que no morían, que eran sanados. Y el mismo Señor Jesús nos dice que así como esa serpiente fue levantada, así se compara él con la serpiente que él un día iba a ser levantado, y todo aquel que lo viera a él y que leyera en él se iba a salvar. Entonces vemos cómo el mismo Señor Jesucristo se compara con esa serpiente de bronce. Y el mismo Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos que fueran astutos como la serpiente. Y hay mucho más cosas que ver de este simbolismo, pero es muy también algo tardado para poder explicarlo. Mire, así rápidamente lo voy a decir. En 2 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice en el versículo 4, porque si alguno viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís otro espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis a un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la elección de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo saca y nombra a esta serpiente? Nombra el hecho que ocurrió en el jardín del Edén, este hecho del engaño que tuvo Eva con la serpiente. ¿Por qué lo compara con la iglesia? ¿Por qué lo compara que así la iglesia podía ser engañada? Porque es algo que verdaderamente estaba sucediendo, ¿sí? ¿Qué pasó realmente en el Edén? En realidad fue una serpiente
que engañó a Eva, o fue un ser divino lo que le engañó? ¿Sí? ¿Por qué fue engañada Eva? ¿Por qué Eva no se extrañó de que una serpiente le hablara si es que fue una serpiente, un animal? Entonces este hecho va unido con esto que nosotros le estamos hablando, del simbolismo que usa ahí la escritura. Porque esta serpiente de Aarón, porque esta serpiente se traga a las otras dos serpientes? ¿Por qué es que usa este simbolismo de la serpiente para decirnos el Señor de que aquel que iba a llegar, que iba a Él enviar, aquel que iba a derrotar a estas dos serpientes, que es la muerte y el pecado, ese iba a ser el enviado de Él, el Mesías? ¿Sí? Esa era la señal que el pueblo que Dios le había dado al pueblo de Israel, y esa señal también era para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo de Israel no cree que Jesús sea el Mesías, ¿sí? Esa era la señal de que así como esa serpiente devoró a esos dos enemigos, esas dos serpientes que representaban el pecado y la muerte, así que el que nosotros viéramos que derrotaba a estos dos enemigos del pecado y la muerte, ese iba a ser el Mesías. Y ese hecho ocurrió en la cruz. El Señor derrotó a esas dos serpientes, que es el pecado y la muerte, y que ahora nosotros lo podemos derrotar por medio del bautismo. Entonces se fija cómo por medio de estos simbolismos, cómo es de que Dios nos enseña y nos confirma de que verdaderamente lo que ocurre ahí es la muerte de estos dos enemigos, pecado y la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, miren el versículo 54 le voy a dar lectura. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí mire, nos vuelve a decir el Señor por medio del apóstol Pablo que el aguijón de la muerte es el pecado. Y mire, y aquí hay otro concepto que también vamos a tomar después, que es el poder del pecado, la Torah, la ley. Entonces, como estos dos simbolismos que usa el Señor nos están diciendo que verdaderamente lo que narra la Escritura en Romanos capítulo 6 es lo que ocurre, es lo que pasa en un ámbito espiritual. Legalmente nosotros, oiga bien lo que le estoy diciendo, legalmente nosotros estamos separados de ese pecado, de ese marido que no nos dejaba hacer lo bueno que nosotros queríamos hacer o queremos hacer. Y esto yo se lo recalco porque usted tiene que saber y tiene que entender que usted el pecado ya no lo domina, que si usted sigue pecando es porque usted no ha entendido que usted es libre y que usted tiene que ir venciendo todas estas cosas por medio del Espíritu Santo que habita en usted, ¿sí? Versículo 8 de Romanos, mire, se lo voy a volver a leer porque me parece a mí de veras muy relevante, muy importante. 8 versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y mire, así ya rápidamente para terminar,
para terminar, le voy a dar otra sombra así rápidamente. Primera de Samuel capítulo 25. Es todo el capítulo, pero se lo voy a parafrasear. Usted lo puede leer con más calma, porque es todo el capítulo, está largo. Aquí habla cuando dice la escritura que hay un hombre llamado Nabal, que es un hombre perverso. El mismo nombre de Nabal quiere decir insensato, necio, quiere decir fatuo, y está casada con una mujer llamada Abigail. Y este hombre dice que manda a sus trasquiladores a trasquilar a sus ovejas. Y para ese entonces David estaba en el desierto. Los cuidan a los pastores de Nabal, los protegen, los alimentan. Pero David se encuentra con la necesidad de mandar, decirle a Nabal que ahora Nabal lo ayude, que le mande provisiones para su gente. Y le manda hombres a pedirle comida. Llegan los hombres y le dicen a Nabal que van de parte de David a pedirles alimentos. Nabal no les quiere dar, no reconoce a David y dice: ¿quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Yo no lo conozco. Y mire, no le manda alimentos. Llegan los hombres con David y le dicen lo que Nabal les había dicho. David se enoja, le dice a sus hombres que agarren sus espadas porque su intención es ir a acabar con Nabal y con toda su gente. Pero los hombres de Nabal van con Abigail, la esposa de Nabal, y le cuentan lo que Nabal había hecho. Y Abigail, dándose cuenta de lo que iba a pasar, dice que agarra provisiones y gente para llevárselas a David. Se encuentra con David en el camino y se baja Abigail de su caballo y va al encuentro con David y le pide que perdone a Nabal porque es un hombre insensato, etc. David acaba por perdonar a Nabal, acepta las provisiones, los alimentos que le lleva Abigail. Se regresa, pero dice la escritura que Nabal estaba en un banquete y terminando el banquete al otro día Abigail le cuenta lo que había pasado. Dice que su corazón se queda como una piedra. La cuestión es de que la escritura dice que después de 10 días Dios acaba con la vida de Nabal. Pero aquí el simbolismo, es que vemos que cuando David sabe de esto, lo que hace David es mandar a hombres por Abigail para tomarla como mujer. ¿Y qué simbolismo es este? El simbolismo es de que Nabal, que su nombre quiere decir insensato, quiere decir perverso, quiere decir fatuo, necio, simboliza a ese marido déspota del que hemos estado hablando, del que habla Romanos capítulo 7, que no deja a su mujer hacer el bien que quiere hacer, sino que la tiene dominada y no reconoce a Dios, porque también la escritura dice que la carne no se somete a la ley de Dios porque no puede ni quiere. Y así era Nabal. David es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, del Rey, de Dios. Y Nabal no se quería someter a David, al Rey. Pero muere este hombre y esta mujer que representa a nosotros, al creyente. Cuando muere el esposo, Abigail queda libre de la ley de su esposo. ¿Y qué es lo que hace el rey? Mandar por esta mujer y hacerla su mujer, unirse con ella. Pero esto sucede hasta que el esposo no muere. Entonces este simbolismo
que nosotros podemos ver aquí es lo que también nos está narrando el apóstol Pablo en referencia a nosotros con la relación que hay con el pecado. Imagínese usted que cuando en las iglesias los pastores, los siervos no permiten que el congregante se bautice por ciertas circunstancias, lo que están haciendo es que el congregante todavía esté unido a este marido, a este viejo hombre. Y el tiempo que dure en bautizarse es el tiempo que va a estar unido. Muchas veces el congregante, al no ser bautizado, por cualquier cosa deja de ir, deja de asistir a la iglesia y ya ha tomado otro camino. Entonces eso es lo peligroso de no bautizar al congregante cuando se tiene que bautizar. Hay requisitos para bautizarlos, así es. Lo que la Escritura enseña de estos requisitos es creer que Jesús es el Mesías, es escuchar el mensaje del Evangelio. Escuchar el mensaje del Evangelio y creer. Estos son los requisitos que la Escritura enseña para que sean bautizados. Y estas son algunas de las figuras que nosotros podemos ver en este tema relacionado al pecado con el bautismo. Ahora, si usted tiene algunas dudas o algunas preguntas, pues usted las puede dejar ahí en comentarios. Y esperando que esto se haya sido de edificación y que sepamos realmente lo que es el bautismo. Pues seguiremos explicando estos conceptos más adelante. Pues bendiciones y hasta luego.